Muchachos, hoy día vamos a ver la otra mitad de secciones cónicas. En la sesión anterior habíamos visto circunferencia y parábola con sus respectivas ecuaciones. Y ahora nos quedan ver las otras dos que se llaman elipse e hipérbola. Ya, nombres raros, pero nos vamos a acostumbrar. Toda la, toda la clase la tengo hecha en la pizarra, así que vamos a ir directamente ahí. Ahora sí. En la sesión anterior les había comentado que el nombre de esto es secciones cónicas, que agrupa estas cuatro figuras, viene dado porque estas cuatro figuras se pueden formar al cortar un cono completo como este. Entonces, por ejemplo, la elipse, que es una de las figuras que vamos a ver hoy día, usted tiene que trazar como un corte en diagonal, un corte oblicuo, por ejemplo acá. Aquí en la que corte toda que te corte todo el cono completo. Entonces, si uno lo hace derecho, el corte le queda un círculo. Pero si yo hago chueco el corte, me queda una elipse, que es como un círculo, pero más ovalado. ¿Sí? Si yo corto, paso eh, no sé, paso una hoja de metal ahí que corte el cono de manera diagonal, lo que se forma ahí es una elipse, que es como una circunferencia, pero más achatada o más parada, no sé cómo, o así o asá, dependiendo del caso. ¿Ya? Y la otra situación es qué pasa si hago un corte ahora a este cono, pero de manera vertical. Hago pasar una hoja de metal por este cono, pero la corto aquí. Hago un corte ahí vertical. Entonces, cuando uno hace un corte ahí vertical, lo que queda es una figura que es así, cuando hago el corte, y abajo también va a cortar, entonces tiene otro pedacito que es así. Entonces, la otra figura que vamos a ver hoy día, ahí voy a borrar esto, la otra figura que vamos a ver hoy día tiene dos pedazos, a diferencia de las anteriores. Entonces está la elipse, que eran estas como figuras, como circunferencias, pero aplanadas, ¿ya? Y están estas otras. ¿Ya? Ahí están elipses e hipérbolas. ¿Ya? Y también nacen de cortes entonces se pueden formar en realidad como cortes al cono. Por eso a toda esta materia que estamos viendo esta semana le decimos secciones cónicas. ¿Ya? Ya, ahora, lo que nos interesa a nosotros en realidad no los vamos a construir así, cortando un cono, sino que armando ecuaciones, ya como lugares geométricos determinados. Entonces, en nuestro caso, vamos con la elipse primero. Aquí, si bien vamos a ver la definición y todo, no vamos a hacer la demostración de cómo se construye la ecuación. La verdad es que es mucho más enredado que lo que vimos en la clase pasada y por tiempo, en el fondo por el objetivo que tenemos de ocupar estas ecuaciones, no vamos a alcanzar a hacerlo en una sola clase. Es un poco más denso en este caso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se forma la elipse? Antes la parábola, cuando hicimos la ecuación de la parábola, había una distancia a un foco. Ahora hay dos focos. Tengo F1 y F2 puntos en el plano. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos, de modo que la suma de sus distancias a los focos es siempre constante. ¿Ya? Entonces, acá yo dibujé una elipse que tiene su centro en el origen. La gracia es que si yo tomo un punto cualquiera que está en la elipse y trazo estas dos distancias, ¿ya? Y yo las sumo, da lo mismo, da el mismo resultado que si yo tomo otro punto, por ejemplo, por acá, y sumo esas dos distancias. ¿Ya? Es suma de distancia, entonces uno igual podría plantear una ecuación y empezar a trabajar eso hasta llegar a la ecuación de la elipse. El tema es que es muy largo, ya no lo voy a hacer acá en esta ocasión. Si la elipse está centrada
está centrada en el 0, 0, está centrada en el origen, entonces la ecuación de la elipse tiene esta forma, la que está acá. Es como si fuera una circunferencia, si x cuadrado más y cuadrado igual a un radio, ¿ya? Pero en este caso los radios son como distintos. Hay un radio horizontal y un radio vertical, son distintos valores para acá y para acá, ¿ya? Entonces, eso queda representado con estas constantes que están abajo, ¿ya? Esos son, es como si fuera una circunferencia, pero tiene radios distintos, tiene dos valores que van a estar dando vueltas. Esta distancia, eh, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, se le dice c, es la distancia al foco, igual que en la parábola, distancia al foco, desde el centro hasta los focos, en este caso son dos, la distancia es c, ¿ya? Y en este caso la distancia, el número que está debajo del x, esa a que está al cuadrado, es la distancia uno le dice el semieje del x, es la distancia de aquí hasta acá, eso es el a. Y en la que está debajo del i, el b, es el análogo para el i, es la distancia del centro hasta el vértice que está acá arriba. Ese es el b. ¿Ya? Entonces, esto es lo que significa esta ecuación que está acá. Esta ecuación representa todos los xy, cualquier puntito xy que esté encima de la elipse, va a satisfacer esa igualdad que está ahí. ¿Ya? Donde el a y el b son esas distancias, uno les dice semieje mayor y semieje menor, ¿ya? Es como la distancia más grande del centro hasta la elipse y la más chica del centro hasta la elipse. Y aparece este número c, que está acá, que es la distancia del centro al foco. ¿Cuál es la relación que hay entre esas tres letras? Esos van a ser números en general en la ecuación. Es que acá siempre se va a cumplir, como el A es más grande, se va a cumplir como un Pitágoras, pero con el A como la hipotenusa. Eso se va a cumplir en este caso. Ya, el A de esas tres medidas, A, B, C, es la más grande. Entonces satisface este Pitágoras, no saben por qué, esa es la única lata de esta parte de la materia, pero lo va a satisfacer. ¿Ya? Hace un Pitágoras ahí bien, eh, bien utilizable. Entonces, con esa información yo puedo encontrar, así como está propuesta la elipse, yo puedo encontrar centro, focos. Aquí esto los abrevié así. VM mayúscula son vértices eje mayor, por eso puse M mayúscula, eje mayor, y tengo vértices en el eje menor también. Entendiendo que el eje mayor es el más ancho y el menor el que es más cortito. Entonces, por ejemplo, acá en esta elipse, el centro es el 0, 0, tiene el centro justo en el origen. El foco 1, que es el que está a la izquierda, tengo que desplazarme C hacia la izquierda. Entonces, en la coordenada X, tengo que sumarle menos C. Tengo que irme hacia la izquierda. Entonces, sería el menos C0. El foco 2 es lo contrario. Tengo que ahora avanzar en X hacia la derecha, C unidades. Entonces sería el C0. El vértice del eje mayor 1, que es el que está acá, a la izquierda, aquí tengo que retroceder A, desde el centro hasta la izquierda. Entonces debería ser menos A, 0. El vértice del eje mayor 2, que es el que está a la derecha, tiene que ser ahora avanzar A, 0. Y los vértices del semieje menor, el que es cortito, en este caso el vertical, es la misma idea, pero en el eje Y. Ahora tengo que subir y bajar. Entonces del 0, 0, en el 1, tengo que avanzar B. Entonces el 0B en el eje Y. Y en el vértice 2, el que está abajo, vértice del eje menor 2, ahora tengo que bajar B. Entonces el 0, menos B. ¿Ya? Esos son los elementos. En general, la elipse nos va a arrojar estos elementos principales: un centro, dos focos y cuatro vértices. ¿Ya? Semieje mayor y semieje menor, esos vértices. Ujú. Sí, ¿no? A ver, aquí yo porque lo comentan en el chat y tiene toda la razón, es largo el análisis.
cuando uno hace elipse e hipérbola, se van a dar cuenta que los dos son muy parecidos, pero está totalmente aparte de lo que hicimos en la sesión anterior, porque en la sesión anterior vimos que circunferencia necesitaba centro y radio, listo, con eso era suficiente, y en parábola necesitaba centro y un valor C, ya que me regalaba el foco y la directriz. También era más bien abordable. En el caso de la elipse y la hipérbola es mucha más información. Entonces, la primera vez que uno se enfrenta a esto, queda bastante extenso. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos igual, con eso paciencia, todavía no hemos llegado a eso. Ya, y ahora, ¿cuál es la única distinción que voy a hacer? Que la misma elipse podemos representarla a través de una ecuación, pero no necesariamente con centro en el origen. Al igual que la circunferencia e igual que la parábola, ese punto fijo que está ahí, que uno lo llama centro o vértice en el caso de la parábola, yo lo puedo desplazar. Entonces, acá llegamos a como la misma situación, pero ahora en un centro cualquiera. Y ese centro lo vamos a llamar HK, igual que el centro de la circunferencia, HK. Entonces, ¿cuál es la única modificación de la ecuación? Es que ahora, en vez de que diga x cuadrado, ahora dice x menos h cuadrado. Y en vez de que diga y cuadrado, ahora dice y menos k cuadrado. Ya, si la elipse está propuesta así, entonces tiene su centro en HK. ¿Ok? Y también vamos a hacer la distinción de cuando la elipse está ancha, está horizontal, o cuando la elipse está como parada, ¿ya? Cuando está vertical. ¿Ya? ¿Quién va a decidir eso? Va a decidir los números que están abajo. Me van a ayudar a decidir cómo está la elipse, si horizontal o vertical. Y es tan simple como entender que abajo tengo las medidas de los semiejes. Es como si tuviera dos radios, un radio horizontal y un radio vertical. ¿Ya? Si el radio horizontal es más grande, entonces la elipse está estirada hacia los lados, está ancha. Así que ahí el A es más grande que el B. Y si el radio, de los dos radios, entre comillas, el vertical es el más grande, entonces la elipse me queda estirada hacia arriba. Y ahí tengo que el B le gana al A. ¿Ya? El B siempre es el vertical y el A siempre es el horizontal en esta fórmula. ¿Ya? Y en cada uno de los casos, ¿cómo encuentro el C, que va a ser como la distancia a los focos? Tengo que decidirme según quién es el más grande, cuál de los semiejes es el más grande. Si el más grande es el A, entonces yo hago un Pitágoras con el A cuadrado como la hipotenusa. ¿Ya? Y ahí está el C, ahí aparece el C, que es la distancia a los focos. Pero si el más grande es el B, que está en este caso, entonces el B es como la hipotenusa. Y ahí aparece el C y lo puedo encontrar y tengo distancia a los focos. ¿Ya? Entonces, este es el caso más general de elipse. ¿Ya? Elipse con centro en cualquier lado, en un HK, y con la distinción de que podría tocarme una elipse que esté ancha, una elipse horizontal, o bien una elipse vertical. ¿Ya? Esas son como las extensiones, la versión extendida de lo que yo les mostré acá en este dibujito. Ujú. Ya, veamos dos ejemplos. En cada uno de los objetos que vamos a ver hoy día, la elipse y la hipérbola, vamos a ver dos ejemplos. Entonces, primero, un ejemplo en donde a mí me dan los datos, los elementos de la elipse, y yo tengo que encontrar la ecuación. Ese va a ser el primero. ¿Ya? Entonces dice, determina la ecuación de la elipse vertical, me avisan al tiro que es vertical, de centro en 1 menos 2, semieje menor de medida 4 y un foco en 1, 2. Esos son los datos. Y tengo que encontrar la ecuación de la elipse. Ujú. Entonces, solución, yo ya sé que la ecuación de la elipse está escrita así: x menos h al cuadrado partido en a cuadrado más y menos k al cuadrado partido en b cuadrado igual 1. Esa es la ecuación de la elipse, tanto horizontal como vertical. El tema es que si me avisan que es vertical, entonces yo ya sé inmediatamente que el b es más grande que el a. Eso es lo primero. El b es más grande que el a.
Después, dicen que el centro está en 1 menos 2. Entonces, ese dato lo voy a marcar con verde. Ese dato me regala el HK. ¿Ya? En este caso, el H es 1 y el K es menos 2. ¿Ok? Me dieron el centro, así que tengo el H y el K. Lo que me está faltando es encontrar el A y el B. Entonces ahora viene el siguiente dato. Dice que el semieje menor es de medida 4. Semieje menor. Entonces aquí voy a empezar a dibujar un poquito para no enredarme. Ya sé que la elipse es vertical, así que la voy a dibujar así. Tiene el centro en el 1 menos 2. Entonces, acá está el centro, el 1 menos 2. Si la elipse es vertical, entonces este es el eje mayor, el que está ahí. Y siempre los focos están en el eje mayor. Entonces acá y acá tengo los focos. Foco 1 y foco 2. Están encima siempre del más grande, del eje más grande. Y ahí está el centro. Entonces, me dicen que un foco, perdón, ¿qué era el otro dato? El semieje menor es de medida 4, eso. Entonces, el semieje menor, mide 4 hacia los lados. O sea, de aquí hasta acá hay 4 y de aquí hasta acá también hay 4. ¿Ok? Ese es el dato en azul. Entonces, con eso yo tengo el A. Con eso tengo el A. ¿Ya? Porque la medida del semieje horizontal siempre es el A. A mí me están diciendo que el A es 4. La distancia de aquí hasta acá. ¿Ok? Semieje menor de medida 4, entonces me falta el puro B. Solo me falta el B. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dicen que un foco está en el 1, 2. En el 1, 2. O sea, debería ser este foco que está acá arriba. Ese es el 1, 2. ¿Por qué sé que es ese y no el de abajo? Porque el centro tiene altura menos 2 y el foco que me están dando tiene altura 2, así que tiene que estar más arriba. No puede ser el que está más abajo. ¿Ya? Ese es el 1, 2, ese dato que está acá. Entonces, con eso puedo encontrar el C. ¿Ya? La distancia que hay desde el centro hasta ese foco es el C. Entonces, ¿cuánto hay del menos 2 hasta el 2? Porque esta es la coordenada ahí. Hay 4. Entonces C es 4. Eh, a ver. Sí, permítanme cambiar un número solo porque si no me va a quedar, voy a tener un problema acá. Eh, Permítanme cambiarlo a 1. Si no tengo, eso me pasa por inventar ejemplos. Voy a tener un problema con los signos de los números. ¿Ya? Déjenme hacerlo en 1 a 1 mejor para que no nos pasen cosas feas. Ahí. Ya, lo vamos a dejar en el 1 a 1 el foco. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué distancia hay? Hay del menos 2 hasta el 1. ¿Cuánto recorre eso? 3. ¿Ya? Entonces, tengo 3. Y listo, pues ahí tenemos entonces tenemos esos dos datos, el A y el C. Entonces, ¿cuál es el único que nos falta para poder armar la ecuación? Es el B. Pero ahí se cumple este Pitágoras. Como, entre comillas, Pitágoras. Como la elipse es vertical, yo tengo entonces que el B cuadrado tiene que ser igual al A cuadrado más C cuadrado. Siempre, cuando perdón, la elipse es vertical. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, podría haberlo dejado en 2 nomás, da lo mismo, no es problema. En nuestro caso, el A cuadrado es 4 al cuadrado y el C cuadrado es 3 al cuadrado. ¿Ya? Así que en total tengo que el B cuadrado es 25. Así que el B vale 5. ¿Ya? Si usted suma 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, le da 25. Por lo tanto, el B es 5. ¿Ya? Y ahí ya tengo todo para armar la ecuación. Entonces, así que la ecuación de la elipse es x menos el h era 1,
todo esto al cuadrado, partido en a cuadrado, el a era 4. ¿Por qué yo sabía que era 4? Porque es la medida del semieje menor. ¿Ya? Ese semieje menor es como el radio menor. ¿Ya? Ese es 4. Así que acá abajo va un 16, 4 al cuadrado. Más el i menos k, entonces menos menos 2, por ende se forma un más 2, partido en b cuadrado. Y b cuadrado es 25. ¿Ya? Y todo esto igual 1. Y listo. Ahí está. Esa es la ecuación Profe, de la consulta. elipse. Pregunte. El C lo tomó porque una distancia como un cateto, ¿cierto? O Claro, nada que ver. Sí, sí, ah, sí, ya. lo que pasa, sí, uno puede pensarlo así. Lo que pasa es que en la elipse vertical, aquí lo tenemos escrito, en la elipse vertical siempre se cumple este Pitágoras, ¿ya? Lamentablemente, eso va involucrado en la demostración. De dónde sale, no se los puedo mostrar, ¿ya? Porque no alcanzamos en el tiempo como a poder verlo. Pero en la vertical, siempre que sea una elipse vertical, se va a cumplir el Pitágoras en ese orden, con el b cuadrado como la hipotenusa y como tú bien decías, el c como un cateto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Y siempre se nos va a dar un punto o no Lo que necesariamente? pasa es que acá, Porque, igual que en los ejercicios que vimos la sesión anterior, a mí, para cuando a mí me piden encontrar la ecuación de la elipse, me pueden dar datos en distintas formas. ¿Ya? De repente, acá nos dieron hartos datos. Nos dieron un centro, un foco, un semieje menor, como que mucha información, porque, entonces yo puedo encontrar todo. Pero hay otros en que no. Puede que le den menos profe, información. y en el caso de que no nos hubieran dado un foco, ¿se podría haber inventado un punto de X y podría haber inventado un punto, hacer la ecuación y despejar A o B, depende de cuál me den y cuál no? Es que te tienen que dar alguna información como para encontrar los focos. Aquí lo dieron explícitamente, dijeron, el foco es 1, 1. Pero en otra ocasión te pueden decir, no sé, eh, la distancia entre los focos es tanto, no sé, algo como de ese estilo, pero te lo tienen que dar, porque lo que uno hace cuando reemplaza, por ejemplo, hay veces que en el ejercicio a nosotros nos dan un punto en la elipse, y ese yo lo puedo reemplazar en el XY, ¿ya? Pero para poder despejar el foco acá, o sea, el C, para poder encontrar el C, debo tener alguna información sobre los focos. Pero también depende del ejercicio, ¿sí? Al final hay que estar atento nomás a qué tipo de información nos dan. ¿Ya? Como que no puedo a partir de un ejemplo tratar de convencerlos de todas las formas posibles. Hay de distintos colores y sabores acá. Es súper variado. Cuando les publique la guía de esto, se van a dar cuenta como el estilo de preguntas. ¿Ya? Hay de hartos tipos, en general. Ujú. Yo ahora les voy a mostrar uno al revés. Uno en donde nos dan la ecuación y yo tengo que encontrar los elementos. El centro, el foco, o sea, los focos, los vértices, etc. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio al revés ahora. Ya, y lo más complicado de los ejercicios al revés es cuando a mí me dan la ecuación de la elipse, pero desarmada. En vez de que me la den así, x menos h, a cuadrado, si me hubieran dado números, por ejemplo, x menos 1 partido en 9 al cuadrado, y más 2 al cuadrado partido en 16 igual a 1. Si a mí me dan la elipse así, es fácil extraer todo, ¿ya? Porque acá yo veo quién es el A, aquí sería 3, acá el B sería 4, el HK los tengo. Si me la dan así, fácil, yo puedo extraer toda la información. Lo difícil está cuando me la dan desarmada, como lo que está acá. Entonces, el primer trabajo de uno es armarla, factorizarla de manera que quede como una elipse, como la ecuación clásica de la elipse. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Y después le extraemos todo. Ya, entonces, esto de armarla se basa principalmente en completar cuadrados de binomio. ¿Ya? Muy parecido a lo que hicimos para la parábola en un ejercicio de la clase anterior. Aquí yo voy a juntar las x cuadrado menos 6x. Y voy a juntar las y.
4i cuadrado y el 16i. Ya los voy a agrupar de esa forma. El más 21 lo voy a pasar al otro lado, como menos 21. ¿Ok? Ya, y para cada uno de estos elementos que tienen x e y, voy a completar cuadrados. Voy a completar un trinomio que me permita después factorizarlo como cuadrado de binomio. ¿Ya? En el primero es súper entendible. Mira. Tengo un x cuadrado, tengo un 6x. Ese 6x es el doble producto. Entonces debe ser 2 veces algún número por x. ¿Y quién es el número que multiplicado por 2 me da 6? El 3. Entonces el de al medio es el doble producto entre el 3 y el x. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta para que yo tenga aquí un cuadrado de binomio perfecto? Me falta acá sumar el 3 al cuadrado. Porque ahí tengo el cuadrado del primero, que sería el x, el cuadrado del segundo, que sería el 3, y el doble producto entre los dos. 2 veces 3 por x. Ahí tengo un cuadrado de binomio perfecto. ¿Ok? Ahora, el problema es que yo puse ese 3 al cuadrado artificialmente, pues no estaba. Así que lo tengo que compensar. Al otro lado, donde estaba el menos 21, yo voy a sumar un 3 al cuadrado. Lo tengo que compensar. Si no, la igualdad se me cae, se me desbalancea. Ujú. En el otro caso, en los y, lo primero que voy a hacer va a ser factorizar por 4. 4. ¿Y qué me queda dentro? Un i cuadrado y un 4i. Y voy a hacer el mismo proceso. Aquí también voy a cerrar el paréntesis acá. Voy a hacer el mismo proceso. Está el i cuadrado, está el 4i, y ese 4i debería ser el doble producto entre un número por i. ¿Cuál es ese número? El 2. ¿Sí? 2 por 2, 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está faltando acá? Un 2 al cuadrado. De esa forma tengo un trinomio, tengo 3 términos, donde está el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, y al medio tengo el doble producto del primero por el segundo. Así que calza perfecto con la estructura de cuadrado de binomio. ¿Ok? Pero de nuevo, puse este 2 al cuadrado artificialmente. Y más encima el muy patudo está multiplicado adelante por 4. Entonces en realidad estoy cargando mucho la balanza hacia la izquierda. Sumé algo que más encima está multiplicado por 4. Entonces lo tengo que compensar al otro lado. Al otro lado tengo que agregar un 2 al cuadrado, pero más encima está multiplicado por 4. Así que tengo que compensarlo con todo eso. ¿Ok? Me quedó esa igualdad, logré balancearla. Lo que inventé al lado izquierdo, lo compensé al lado derecho. ¿Ya? Y ahora hago los paréntesis. Hago aparecer los cuadrados de binomio. El primero que está acá es un x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Si desarrollan ese, calza justo lo que está arriba. Cuadrado el primero, cuadrado el segundo, doble producto. Así que está ok. Es el cuadrado de binomio. Más 4 veces el otro cuadrado de binomio. Y más 2 al cuadrado. Calza perfecto igual. Cuadrado al primero, cuadrado al segundo, doble producto. Y al lado derecho sumo las constantes. ¿Qué me quedó? Menos 21 más 9. Y aquí 2 al cuadrado es 4. Por 4, 16. ¿Ok? Eso me queda al lado derecho. Y entonces llego a esto. X menos 3 al cuadrado más 4 por y más 2 al cuadrado igual a 25 menos 1. Y eso es 4. ¿Ya? Y no olvidarse que la forma de la ecuación de la elipse debería tener unos cuadrados de binomio sumados en una fracción. Aquí deberían haber unos números positivos. Y al lado derecho debería haber un 1. Esa es la forma de la ecuación de la elipse. Al lado derecho siempre hay un 1. Entonces yo acá voy a provocar el 1 a la fuerza.
¿qué voy a hacer? Voy a dividir todo por 4. Entonces, si divido todo por 4, me queda x menos 3 al cuadrado partido en 4, me queda más 4 veces y más 2 al cuadrado partido en 4, todo esto igual a 1. ¿Ok? Y lo único que está molestando es ese 4 que está ahí, que no debería aparecer en la ecuación de la elipse. Pero no importa, porque simplifico los 4, ¿ya? Y me queda 1. Se van los 4. Entonces, en realidad, mejor escrita la elipse, como se simplifican los 4, es dejar un 1 abajo. ¿Ok? Ahí está escrita como la ecuación de la elipse. O sea, si la quiero dejar tal cual, podría incluso poner, acá abajo hay un 2 al cuadrado, y acá ese que es un 1 al cuadrado. Y ahí tengo la forma exacta de la ecuación de la elipse. Entonces, la primera gran pega es transformar esa ecuación desarmada en una ecuación armada, donde me muestre todos los elementos que están en la elipse. ¿Ya? Ahora vamos a identificar los elementos. Voy a copiar esta ecuación. Perdón. Ahí sí. Voy a copiar esa ecuación, lo voy a dejar acá arriba y voy a anotar los elementos principales entonces. Lo primero que uno puede encontrar, ahora elementos. Ya, elementos principales. Entonces, primero el centro. El centro. El centro es HK, ¿cierto? ¿Dónde está el H? Acá. Es X menos H. Eso dice en la ecuación en general. Entonces acá el H es 3. ¿Y quién es el K? Bueno, aparece aquí. Debería decir I menos K. Como no está el signo menos, uno se imagina que dice I menos menos 2. Ahí me daría más, como aparece en el paréntesis. Entonces el K en este caso es menos 2. Porque siempre es I menos K. ¿Ya? Para que me quede más 2, el K debería ser menos 2. Para que haya un menos menos. ¿Ok? Esos tipos son H y K. Ya, ¿qué más? Déjenme borrar algunas cosas acá. Ahí. Ya, ¿qué más? Necesitamos el foco. Perdón, otra cosa. El A y el B. El A y el B. El A en este caso siempre es el número que está abajo del binomio que tiene la X. Entonces el A sería el 2. El número que al cuadrado me da 4. ¿Ya? Y el B sería el 1. ¿Ya? El número que aquí aparece al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como el A es mayor que el B, entonces tengo una elipse horizontal. Es más grande el semieje del eje X que el del eje Y. El A es más grande que el B. Así que la elipse es horizontal. ¿Ya? Voy a ir dibujando acá qué vamos obteniendo. El centro está en el 3 menos 2. ¿Ya? Y ahora ya tengo los semiejes. La distancia de aquí hasta acá es 2 y de aquí hasta arriba es 1. Vamos a hacerlo aquí. De aquí hasta acá es 1. ¿Ok? Entonces, puedo encontrar los vértices. Con esa información puedo encontrar los vértices. El vértice, pongámosle, esto no es estándar, esto como póngale el nombre que usted quiera. Voy a anotarlo así, 1, 2, 3, 4. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Entonces, ¿quién sería el vértice 1? El vértice 1 es partir desde el centro y moverme 2 a la izquierda. O sea, ahora va a ser el 1 menos 2. ¿Por qué? Porque es tomar, lo voy a hacer explícito, porque es tomar el 3 y le resto 2. Y mantengo el menos 2. Está a la misma altura que ese punto que está en el centro. ¿Ya? Así que tiene que dar el 1 menos 2. El vértice 2 es lo mismo, pero a la coordenada X le sumo 2. Así que es 5 menos 2. El vértice 3 es del centro hacia arriba. Entonces a la coordenada Y le tengo que sumar 1. El vértice 3 es
¿Cuál era el centro? 3 menos 2. Ahora va a quedar 3 menos 1, porque al menos 2 le sumo 1. 3 menos 1. Y el vértice 4, ahora tengo que bajar 1. Entonces me va a quedar 3 menos 3, porque al menos 2 que estaba en el centro, le bajé 1. Me quedó menos 3. Ahí tengo los 4 vértices. Ya no me faltan los focos. Para encontrar los focos, hago esta suerte de Pitágoras. Necesito el C. Como el A es mayor que B, el Pitágoras que se arma acá, el Pitágoras que se arma en este caso es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Ya? Porque el semieje mayor es el A. Entonces, ¿cuánto valía A cuadrado? 4. ¿Cuánto valía B cuadrado? 1. Y entonces con eso puedo despejar el C. Aquí me queda que el C cuadrado es 3. Así que el C es raíz de 3. ¿Ok? Más menos raíz de 3. ¿Ya? Lo que pasa es que el C va a la izquierda y a la derecha. Así que ahí voy a usar el positivo y el negativo. Ujú. Así que ya tengo los focos, porque los focos están, como la elipse está horizontal, están en el semieje mayor, acá en el eje, entre comillas, en el eje X. Así que me tengo que mover, a este le voy a poner F1 y a este le voy a poner F2. Me tengo que mover raíz de 3 hacia los lados. Este tipo es raíz de 3, la distancia del centro al foco, para la derecha y para la izquierda. Entonces el foco 1 va a estar en ahora el 3, tengo que restarle raíz de 3 y en la otra coordenada la mantengo. Y el foco 2 va a ser sumarle raíz de 3 al 3 y la coordenada ahí la mantengo. Y ahí está. Y ahí están todos los elementos. El centro, los 4 vértices y los 2 focos. Ahí tengo todo. ¿Ok? Si el ejercicio hubiera comenzado desde acá, ahí, si a mí me hubieran dado la ecuación de la elipse así, es más cortito. Puedo encontrarle todo. ¿Ya? Pero en este caso tuvimos que darnos la lata primero de armar la elipse para que quedara así, y de ahí le encuentro los elementos principales. ¿Ya? Esa es como la estructura más complicada de ejercicio cuando a uno le dan la ecuación. La ecuación puede que esté dada de manera desarmada, y eso es complicado. Ujú. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas con este? ¿No? Profe, yo tengo una duda, o sea, pero en verdad es más un análisis de esto, si es que usted pone algún ejercicio parecido a esto. El Ujú, foco, cualquiera de los focos, por ejemplo, el foco 2 ujú. vendría siendo un punto intermedio entre el vértice 4 y el vértice 2 si seguimos la línea del óvalo. No, no necesariamente. No, No necesariamente. no. Lo que Ok. sí, con seguridad, es que esos focos están a la misma altura que el centro y el vértice 1 y vértice 2. Eso con seguridad. Están a la misma altura. Entonces, claro, como están a la misma altura, si lo dibujo acá arriba mejor, se va a entender mejor. Acá acá está el centro, acá está el foco 2, acá está el foco 1 y acá están los vértices. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el vértice 4 está acá abajo. Así que esa línea que tú me decías no pasa por el foco. ¿Sí? Lo que sí O sea, yo me refiero a como si eso se moviera de forma horizontal, la distancia vendría siendo la misma, pero como usted dice, no. claro. Pero se entiende, ¿cierto? Se entiende, los focos Sí, tienen que sí, estar sí, entiendo. encima de la misma línea que los otros, que el centro. Ujú. Sí. Ya, perfecto. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya. Ya, pasemos a la otra. La otra ecuación se llama de la hipérbola. Ahora, en la forma de la ecuación es casi lo mismo. Ya, por eso que se ven juntas estas dos. Como que uno aprende lo mismo dos veces. Lo que pasa es que la forma de la figura es distinta. ¿Ya? Y lo único que va a cambiar en la ecuación es un signo. ¿Ya? Y déjala embarrada. La figura cambia completamente. Es lo siguiente. La hipérbola
es el lugar geométrico de todos los puntos, de modo que ahora la resta entre las distancias a los focos es constante. Es constante. Hace un rato, cuando aparecía la definición de elipse, era la suma de las distancias, y ahora es la resta entre las distancias. O sea, si tengo un punto en la parábola, por ejemplo, un punto acá, la distancia a un foco, si yo la resto con esa distancia, me va a dar lo mismo que si tomo otro punto en cualquier otro lado, y ahora tomo esa distancia y la resto con esa distancia. ¿Ya? Es resta, antes para la elipse era suma, y eso provoca que la figura sea completamente distinta. La elipse se parecía mucho a una circunferencia, ¿ya? Porque era como una circunferencia aplastada. En cambio, la hipérbola se parece, como que los alumnos tienden a relacionarla más con la parábola. Es como si fueran dos parábolas, ¿ya? Pero no, no es la misma forma. Se parece, pero no es la misma forma. Ya tiene otro comportamiento, ¿ya? Pero hacen la separación mental los alumnos así, en general. Entonces, ¿qué va a pasar con la hipérbola? La hipérbola es una figura que tiene dos ramas. Tiene dos ramas que se miran opuestamente. ¿Ya? Es como si fueran dos parábolas de espaldas. ¿Ya? Em, También hay un centro, acá el primer bosquejo de figura, estamos pensando igual que en la elipse, al principio un centro en el origen. ¿Ya? Y ahora, ¿qué va a pasar? Que los focos están más lejos que los vértices. Esa es la diferencia con la elipse. Si uno va a la elipse, por ejemplo, la primera que hicimos, los focos estaban por dentro y los vértices están más afuera. Ahora es al revés. Los focos están más afuera y los vértices más adentro. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer la distinción, porque en realidad no hay 4 vértices, hay 2 nomás. Porque, por ejemplo, estos vértices que están aquí, por ahí no pasa la hipérbola, no está la curva por ahí. Entonces, uno ahora, en vez de hacer la distinción entre vértices de semieje mayor o vértices de semieje menor, uno les dice vértices reales y vértices imaginarios. No en el sentido de números complejos, sino que porque uno está en el semieje real, en el que tiene, hipérbola, por ejemplo, estos tipos, por ahí pasa la hipérbola, ¿sí? Esos son los vértices reales, ya los que existen de verdad. Y están los otros vértices que son imaginarios, ¿ya? Pero se pueden calcular igual que antes. Antes eran el A y el B, eran las distancias A y B. En este caso, esta es la distancia A y esta es la distancia B, ¿ya? También se pueden calcular igual que antes. Y la ecuación misma es casi idéntica a la anterior. La única distinción es que hay un signo menos en vez de un más. Así que básicamente son la misma ecuación, tienen la misma forma de construirse, pero eh, provocan una curva súper distinta, súper distinta. Y además tienen un elemento adicional, que son las asíntotas. ¿Ya? Voy a llegar al tiro con las asíntotas. Primero veamos los elementos que tienen en común con la elipse. Por ejemplo, acá en esta figura, el centro estaría en 0, 0, al medio. ¿Ya? Los focos también están a distancia c. Por ejemplo, acá c es el recorrido desde el origen hasta el foco. Igual que antes, del origen al foco, perdón, del centro al foco, es el C, siempre. Así que aquí el foco está en C0, el foco 1 estaba al otro lado, menos C0, el foco 1 lo puse el de la izquierda, así que menos C0, y el foco 2 es C0. ¿Ok? El vértice 1 es la distancia A, entonces va a estar en el A0 y el vértice 2, de nuevo lo hice al revés, ahí sí, menos A0 y el vértice 2 en A0, ya, a la izquierda y a la derecha. Y estos vértices imaginarios, que en realidad por ahí no pasa la hipérbola, también se pueden construir sumando b. Por ejemplo, el vértice 3 que está arriba es sumar b al centro en la coordenada i, me equivoqué acá, es 0b.
a la coordenada y, para que se mueva hacia arriba, y el vértice 4 que está hacia abajo ahora es 0 menos b. ¿Ya? Pero básicamente el- son los mismos puntos que estaban en la elipse antes, pero que están en otro contexto nomás. Tienen otros nombres, eh, ya no son semieje mayor y semieje menor, sino que hay un semieje nomás, y el otro es imaginario. Ujú. Y aparecen dos elementos adicionales en el caso de la hipérbola, y por eso que la hipérbola no tiene la misma forma que la parábola, que son los siguientes, son un par de rectas que pasan en este caso por el origen, ahí me va a quedar feísimo, ahí, y que la gracia es que, ahí la otra recta está acá, ahí, y la gracia es que en el lado izquierdo me quedó perfecto, la gracia es que la curva se va acercando cada vez más a esas rectas, las rectas son como unas guías por donde la curva se va acercando cada vez más a esas guías, pero no las sobrepasa. ¿Ya? De hecho, la segunda rama, la que está acá a la izquierda, no puedo marcarla, ahí sí. Esa rama me quedó fea. Yo necesito que pase por el B2, pero que se vaya acercando cada vez más a la asíntota. Lo mismo acá, que se vaya acercando cada vez más a la asíntota. ¿Ya? Por eso que no queda como una parábola, porque la parábola no tiene asíntotas. Esta sí, ya se va pegando cada vez más a ese par de rectas. ¿Y cómo se encuentran las ecuaciones de las rectas de estas asíntotas? Lo que hay que hacer es como eliminar el 1, hay que ponerle un 0, ¿ya? Y es una resta entre cuadrados. Entonces yo la puedo factorizar. Es un suma por diferencia. ¿Sí? Si usted factoriza eso, le queda por un lado x partido en a más y partido en b por x partido en a menos y partido en b. Es un suma por diferencia el lado izquierdo. Entonces, si usted lo iguala a 0, tiene los dos paréntesis por separado que le dan 0. Y esas son las asíntotas. Si usted ordena esas dos ecuaciones, que son los dos paréntesis igual 0, son ecuaciones de la recta, porque el x y el y no tienen cuadrados, son rectas. Así que esas representan las asíntotas que aparecen en la hipérbola. ¿Ya? Es una figura súper particular eh, en comparación con las otras que vimos. ¿Ya? Ahora, también igual que en la elipse, esto es una manera de como entender cómo funciona la hipérbola, pero la puedo generalizar al tiro, eh, que es lo que está acá. Si yo quiero, igual que la elipse, yo quiero ver todo esto ahora con un centro cualquiera, con un centro HK, la única distinción con el paso anterior es que en vez de escribir x cuadrado, escribo x menos h, y en vez de escribir y cuadrado, escribo y menos k. Así que la hipérbola, si la tengo escrita en un centro cualquiera, es esta ecuación que está arriba. Esa es la misma hipérbola que estaba antes, solo que el centro está en otro lado. ¿Ok? Ya, ¿y qué pasa? Y aquí viene la distinción con la elipse. Cuando yo estaba en la elipse, la decisión de si la elipse era horizontal o vertical pasaba por ver quién era más grande, si el A o el B. Eso era en la elipse. En el caso de la hipérbola es distinto. Hay que ver cuál de los dos cuadrados, estos son los cuadrados que aparecen, quién tiene el menos y quién tiene el más. ¿Ya? Por ejemplo, en la horizontal acá, el cuadrado que tiene el X no tiene signo adelante. Entonces como que tuviera un más. Entonces la hipérbola tiene todo lo real en el eje X. Horizontalmente en ese eje está el centro, están los vértices y están los focos. Eso le va a pasar a esa hipérbola. Y aquí imaginariamente tiene los vértices estos que son imaginarios. ¿Ya? Entonces, en el eje Y está lo imaginario porque tiene el menos, y en el eje X, en lo horizontal, están todos los elementos reales, ¿ya? El centro, los focos, los vértices.
¿Ok? Y en el caso vertical está al revés. Ahora el positivo se lo lleva el y lo negativo se lo lleva el x. Entonces todos los elementos reales están en el y. Esa es la distinción. Aquí en este caso, todos los elementos reales pasan por un eje vertical. Ahí está el centro, ahí están los vértices, ahí están los focos. Acuérdense que en este caso los focos están más lejos. Y en el eje horizontal están estos vértices imaginarios porque el menos se lo lleva el x. ¿Ok? Entonces ahora el test para saber si es vertical u horizontal es distinto. ¿Ya? Hay que ver los signos, cuál de los dos, el x o el y, se llevan el signo menos. Eso es lo que hay que fijarse. ¿Ya? Y la buena noticia es que en los dos casos, esta relación pitagórica que había en la elipse, que había que decidir si es que, en el caso de la elipse, si es que el A o el B era más grande, uno de esos era la hipotenusa, entre comillas. Acá en los dos casos, en la horizontal y en la vertical, el C es el más grande. Entonces queda como una relación pitagórica nomás, donde el C es la hipotenusa. Ya para los dos casos, no se separa en horizontal y vertical. En la elipse, voy a devolver a la elipse, en la elipse yo tenía los dos casos por separado, S y S. ¿Ya? Pero acá en la hipérbola es uno solo. El C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Ahí está. En la forma de la ecuación, muy parecido a la elipse. Pero en la estructura de lo que significa es súper distinta. ¿Ya? La curva queda muy, muy diferente a la elipse. Ya, veamos ejemplos para que esto tenga algún sentido, porque si no queda demasiado en el aire y muy abstracto. Ya, vamos a encontrar la ecuación de la hipérbola que tiene centro en 1, 1, un foco en 1, 6 y la distancia más corta entre el centro y la hipérbola es 3. ¿Ya? También un ejercicio en donde yo le doy los datos y usted me tiene que responder la ecuación de la hipérbola. Entonces, veamos acá. Solución. Ya, lo que yo quiero llegar es a la ecuación de la hipérbola, o sea, a algo de la forma x menos h al cuadrado partido en a cuadrado menos i menos h, i menos k, perdón, siempre es i menos k, al cuadrado partido en b cuadrado igual a 1, si es que fuera horizontal. ¿Ya? Si fuera vertical, entonces yo tendría que llegar a un i menos k cuadrado partido en b cuadrado menos x menos h cuadrado partido en a cuadrado igual 1, si es que fuera vertical. Entonces, en algún momento los datos me tienen que hacer decidir en cuál caso estoy. ¿Ya? En uno de esos dos debería estar. Entonces, veamos. Ya dice que la hipérbola tiene centro en 1, 1. Aquí voy a marcar un puntito, ese va a ser el centro y está en el 1, 1. ¿Ok? Gratis entonces tengo el HK. El H va a ser 1 y el K va a ser 1, porque el H y K siempre son las coordenadas del centro. Después dice que tiene un foco en el 1, 6. Y eso es muy importante. ¿Dónde está el 1, 6 comparado con el 1, 1? Está más arriba. ¿Ya? Ahí hay un foco, el foco 1, pongámosle. Está en el 1, 6. Tuve que subir 5 para llegar de aquí a acá. ¿Ok? Voy a marcar ese 5 por fuera. Ahí. Tuve que subir 5 para llegar de el centro hasta el primer foco. Entonces, eso me dice la orientación de la hipérbola. Porque entonces el otro foco está por abajo, ¿sí? El foco 2 tiene que estar a la misma distancia, pero hacia abajo, o sea, va a estar en el 1 menos 4, ¿sí? También hay 5 de aquí para abajo, ¿sí? Y ya me está diciendo entonces que la hipérbola es vertical, porque el ese eje, este eje que está aquí, uy, me quedó horrible, ahí, ese eje, donde pasan los 3 puntos, es el eje donde está todo lo real, ¿sí? Y el otro eje va a ser el eje imaginario. Entonces mi hipérbola hace así. Hace así. Bueno, aquí voy a tener que interrumpir el número, ahí.
y hace así. La hipérbola, igual que la parábola, abraza los focos. ¿Ok? Eso le va a pasar siempre. Entonces, bien, pues, lo que me está faltando, porque ya tengo el H, el K, es encontrar el A y el B para armar la ecuación. Ya tengo el C es 5. ¿Ok? Y ahora me falta el A, que sería, perdón, que sería la distancia a los imaginarios, a los vértices imaginarios que están por los lados. Eso sería el A. El A siempre está relacionado con el X, con el eje horizontal. Y el B es el eje vertical. Entonces el B es esa distancia que está ahí. Desde el centro hasta un vértice, en el I. Ya, entonces, ¿qué otro dato tenemos? Ya usamos el centro, usamos el foco y dice, la distancia más corta entre el centro y la hipérbola es 3. Ah, entonces justo es la que acabo de marcar. Del centro hasta la hipérbola, la distancia más corta es 3. Así que el B es 3. ¿Ok? Entonces tengo además que el B es 3. ¿Ya? Y como en la hipérbola siempre se cumple como este Pitágoras en su versión más repetida, este Pitágoras que empieza con c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, entonces de aquí saco el a. ¿Ya? El c es 5, el a no tengo idea, y el b es 3. Así que puedo despejar el a. Aquí es 25, aquí es 9, paso restando, me queda 16, y entonces el a es 4. ¿Ya? Debería poner más menos 4 porque el A es hacia arriba, perdón, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? Más y menos 4. Pero ahí está el A. Entonces ya tengo todo. Y ahora puedo armar la ecuación. Por lo tanto, la ecuación de la hipérbola es vertical la hipérbola. Así que el cuadrado positivo se lo lleva el i. Y el que tiene el menos se lo lleva el x. Porque es una parábola vertical. Parábola. Hipérbola. Hipérbola vertical. ¿Ok? Y todo esto igual a 1. ¿Quién es el h y el k? El h es 1. Así que x menos 1. Ese es el h. ¿Quién es el k? También es 1. Entonces, i menos 1. Ese es el k. Después, ¿quién es el a? El a es 4. Y el a siempre va abajo de la x al cuadrado. O sea, aquí va un 16. ¿Y quién es el b? 3. Y siempre va abajo del i. Entonces aquí va al cuadrado, es un 9. Y ahí está la ecuación. Esa es la ecuación de la hipérbola. Ya con la información que me dieron, pude escribir su ecuación. Y ahí termina. Eso es. Ujú. ¿Hay alguna duda con este? ¿Con este ejemplo? ¿No? Acá lo más importante hay un paso clave que es decidir si es que es horizontal o vertical. ¿Ya? Entonces, cuando miré el foco con respecto al centro, ahí uno ya sabe si es vertical o horizontal, porque el foco siempre está en el eje real, en el eje donde están los elementos, los vértices, los focos y la hipérbola, sus dos ramas, abrazan al foco. El foco queda como abrazado por esas curvas. ¿Ya? No le da la espalda. Eso, veamos uno final y terminamos por ahí. Encuentra los elementos principales de esta hipérbola. Y maldición, nos dieron una hipérbola desarmada. ¿Ya? Así que la voy a armar rápidamente y vamos a encontrar los elementos. Entonces, mismo proceso que en todos los ejemplos, hay que completar cuadrados de binomio. ¿Ya? Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar por 9 los elementos que tienen x. Entonces me queda 9 factor de x cuadrado menos 2x. ¿Ya? Y a este tipo le voy a sumar acá a alguien que complete el trinomio y que lo convierta en un trinomio perfecto que yo después lo convierto en cuadrado binomio. Entonces, ¿qué le falta? Está el x cuadrado y al medio debe estar el doble producto de un número
por X. Ay, vamos a hacer acá con azul. El doble producto de un número por X. Ya, para que me dé 2X, ese número tiene que ser 1. ¿Sí? Entonces el tercer término que me falta es un 1 al cuadrado. ¿Ok? Pero acá yo lo estoy poniendo artificialmente. Y más encima está multiplicado por 9. ¿Cuánto da 1 al cuadrado por 9? Da 9. Entonces yo lo pongo acá al lado derecho. Lo compenso al lado derecho. Voy a pasar el menos 43 para el otro lado. 43. Y le voy a sumar un 9. ¿Ya? Lo voy a escribir así, 9 por 1 al cuadrado, que es el que nació de acá. Y ahora en el otro, con los i. Todos los i tienen un menos adelante. Entonces yo voy a factorizar no por 4, sino que por menos 4. ¿Ya? Ahí va a aparecer el menos que hace que esto se convierta en una hipérbola y no en una elipse. Y adentro me quedo i cuadrado menos 4i, ¿ok? Y me falta un término. Entonces, de nuevo, el mismo análisis. Está el i al cuadrado, al medio tiene que estar el doble producto de un número por i. ¿Cuál es ese número? Un 2, para que me dé 4. Así que el que tengo que sumar artificialmente es un 2 al cuadrado. Y ahí cierro el paréntesis, y ahí ya tengo el trinomio para armar el cuadrado de binomio. Y ya, pues si sumé un 2 al cuadrado, y más encima lo multipliqué por menos 4, eso me da en total menos 16. Entonces yo al otro lado tengo que agregar un menos 16. Lo voy a escribir como 4 por 2 al cuadrado. El mismo que agregué aquí artificialmente al lado izquierdo, lo agrego al lado derecho. Y veo que me da. Ahora voy a completar los cuadrados. Hago los cuadrados de binomio. El primero es x menos 1 al cuadrado. El segundo es y menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y al lado derecho, si sumo todas esas constantes, me queda 43 más 9 menos 16. 9 menos 16 es menos 7 y 43 menos 7 es 36. ¿Ok? Llevo eso hasta ahí. Si junto todas las constantes del lado derecho. Y la gracia es que la hipérbola tiene que ser un par de paréntesis partido en algo, menos el otro paréntesis partido en algo, pero igual a 1. Esa es la forma de la ecuación de la hipérbola. Y también de la elipse. Los dos son iguales a 1. Entonces yo aquí voy a dividir por 36. Todo esto lo divido por 36 y me queda así. X menos 1 cuadrado tiene un 9 acá, partido en 36, menos 4 por y menos 2 al cuadrado, partido en 36, igual a 1. Logré provocar el 1. Pero me molestan estos numeritos que están acá. Esos no están en la ecuación. Pero simplifico. El 9 con el 36, 4. El 4 con el 36, 9. Entonces ahora sí tiene forma de ecuación de la hipérbola. X menos 1 cuadrado partido en 4 menos y menos 2 al cuadrado partido en 9. Todo esto igual a 1. Y ahí está. Ahí tengo entonces la ecuación de la hipérbola. ¿Ya? Todo lo que hicimos en esta primera plana es armarla, ¿ya? Agruparla correctamente para que parezca ecuación de la hipérbola. Una vez que uno la tiene, entonces le extraigo los elementos, que es lo que vamos a hacer acá para terminar. Ya, entonces, tenemos esa forma de la ecuación. Automáticamente puedo encontrar el h, que es x menos 1, así que el h es 1, el k, y y menos 2, así que el k es 2, siempre dice x menos h, y menos k, así que el k es 2. Tengo el número que está debajo del x, es el a cuadrado, siempre. Entonces el a es aquel número que al cuadrado me da 4, o sea, es 2. El b también lo tengo, está debajo de la i, acá abajo debería haber un b cuadrado. Entonces, ¿quién es el b? El número que al cuadrado me da 9, o sea, 3. ¿Ok? Tengo todos esos elementos rápido a partir de la forma de la ecuación.
Aparte, tengo que la ecuación representa una hipérbola horizontal, porque el menos se lo lleva el i. Cuando el menos se lo lleva el i, todo lo real se lo lleva el x. ¿Ya? Así que el centro, el foco, los focos, perdón. El centro, los focos y los vértices están sobre el eje y. X, digo. X. Así que está así. Eh, tengo el, perdón, tengo el C, el centro, tengo los vértices, perdón, los vértices, y más lejos están los focos, en el caso de la eh, hipérbola. Y la hipérbola hace así. Entonces pasa por esos vértices, ¿ya? Y abraza los focos. ¿Ok? Así que ya puedo encontrar todo. Centro. El centro es el HK. Así que es el 1, 2. Focos. No, todavía focos no. Vértices. Vértice 1. Tengo que desplazarme A hacia la izquierda. Esta medida es A. Así que vértice 1 es 1 menos 2. O sea, menos 1,2. Y el vértice 2 es 1 más 2. O sea, 3,2. Están a la misma altura, 2, pero va cambiando el x. Le resto o le sumo 2 al 1. Y me faltan los focos. Para encontrar los focos necesito el C. ¿Y de dónde saco el C? Del Pitágoras. Entonces aquí hacemos Pitágoras y tengo que el C cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces el C cuadrado, vamos a ver esto un poquito más abajo. Ahí. Entonces el C cuadrado es 4 más 9, que es 13, ¿sí? Así que el C es raíz de 13. Ese es mi C. Más menos, porque va el C hacia arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces los focos están. El foco 1, que está a la izquierda, es tomar el 1 del centro y restarle raíz de 13. ¿No? ¿Cuánto da? Ni idea. Eso lo deja uno expresado nomás. Y mantengo el 2. El foco 2, lo mismo. 1, pero ahora más raíz de 13, porque está a la derecha del centro, 2. Y los vértices imaginarios ni siquiera los voy a poner acá. Acá deberían aparecer un vértice 3 y un vértice 4, que es ahora subir y bajar el valor de B. ¿Sí? Entonces, bueno, igual los voy a escribir por si acaso. Vértice 3 y vértice 4 son del centro hacia arriba, hay que sumar 3, así que me quedan 5, y del centro hacia abajo, resto 3, así que me da menos 1. Esos son los vértices imaginarios, ¿ya? Los que no, por donde no pasa la hipérbola. Y a diferencia de la elipse, además tengo las asíntotas. Me faltan las asíntotas, que son estas rectas que guían a la hipérbola. Esas rectas que están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen? Bueno, hace suma por diferencia al lado izquierdo de la ecuación de la hipérbola. Entonces me queda x menos 1. Ahora lo vamos a hacer en la otra página porque si no, no voy a tener espacio. Entonces, asíntotas. Vamos a ponerle L1 a la primera asíntota. Va a ser lo mismo que está escrito acá, pero factorizando. Si hago suma por diferencia, me queda x menos 1 partido en 2 e y menos 2 partido en 3, con más y con menos. Eso con más y menos 2 partido en 3, todo esto igual a 0, y la L2 va a ser la x menos 1 partido en 2 menos y menos 2 partido en 3 igual 0. Si uno amonona un poco estas expresiones, son ecuaciones de la recta. ¿Ya? Uy, se me estaba dando la batería. Justo al final. Ahí sí. Entonces, ¿qué puedo hacer para encontrarlas?
para escribirlas mejor, puedo multiplicar por 6. Aquí me va a quedar 3x menos 1 más 2y menos 2, todo esto igual 0. Si desarmo esos paréntesis, es 3x más 2y, menos 3 menos 4 me da menos 7, igual 0. Y ahí encontré una ecuación de la recta, en su forma general. ¿Ya? Lo mismo hago con la otra. Multiplico por menos 6, o sea, por 6, perdón. Por 6 me queda acá 3 por x menos 1, menos 2, cuidado con ese, por y menos 2, igual 0, y llego a la ecuación, en este caso es 3x menos 2y, menos 3 más 4. Entonces me da más 1. Y ahí están. Esas son las ecuaciones de la asíntota. Y ahí tenemos todos los elementos principales. ¿Ok? Así que ahí estamos, con un ejercicio completo. Uy, me pasé 4 minutos. Ya chicos, eso. Ya, no se desconecten aún para poder pasar la lista. Pero ahí cerramos el tema entonces de geometría analítica. ¿Ya? Y con eso cerramos esta parte de la materia. Pensando en el control del mañana, de mañana viernes, les recuerdo que hoy día a las 2:30 yo estoy conectado por si hay consultas. ¿Ya? Se pueden conectar a este mismo link y yo les puedo responder si tienen dudas. Hay una guía publicada, hay material como para que puedan ejercitar para mañana. Pero eso, a las 2:30. Yo generalmente espero 15 minutos y si no viene nadie, me desconecto nomás. ¿Ya? Eso chicos, que estén muy bien. Nos estamos viendo mañana con la actividad práctica y que tengan un gran fin de semana después. ¿Ya? Nos vemos.